Los datos que nos dan en el problema es el KPS de la sal, del yoduro de plata, el potencial de reducción de ese electrodo, que es un electrodo de segunda especie, del metal en contacto con su sal, cuyo valor es menos 0,151 voltios. Lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la ecuación de reducción del sistema. Nosotros tenemos la sal de yoduro de plata, que se reduce a plata cero y se liberan iones yoduros. Esa sal, el precipitado de yoduro de plata, sería la forma oxidada del sistema, es la forma oxidada, mientras que la forma reducida, las formas reducidas, estarían conformadas por la plata metálica y el ion yoduro. Entonces, al tratarse de un electrodo de segunda especie, decimos que el potencial del electrodo indicador, en este caso nos están pidiendo eso. Si bien no nos dicen, pero nos dice acá, calcular el potencial del electrodo de plata en equilibrio con su sal y conociendo la actividad del ion yoduro. Entonces lo que nos están pidiendo es el potencial del electrodo indicador, que por ser un electrodo de segunda especie responde a la ley de Nernst, que nos dice que el potencial de ese electrodo va a ser igual al potencial normal de reducción más esta constante 0,0592 sobre n, donde n es el número de electrones intercambiados en la reacción, por el logaritmo de las actividades de las formas oxidadas sobre las formas reducidas. Siempre ponemos esta expresión para el electrodo indicador, donde los datos que disponemos son las actividades del ion yoduro, mientras que las actividades de la forma oxidada, que es una sal de plata y yoduro de plata, y la forma reducida, que es plata cero, por definición, las actividades de estas especies valen 1, ¿sí? Porque son especies puras. La plata metálica es una sustancia pura, y el yoduro de plata también es una sustancia pura. Entonces, las actividades valen 1. Por lo tanto, en la expresión nos va a quedar únicamente como incógnita, o como variable, mejor dicho, la actividad del ion yoduro, y que es dato. Es la única variable que tenemos dentro de la expresión del logaritmo, y es un dato del problema. Entonces tenemos todos los datos necesarios, lo único que hacemos es reemplazar los valores numéricos en la expresión. Se nos queda un potencial de menos 0,161 voltios. Nos dan como dato auxiliar el KPS del yoduro de plata. En este caso no lo necesitamos utilizar, en algunos casos a veces sí, porque sabemos que el KPS es el producto iónico entre los iones yoduros y los iones plata, para la sal de yoduro de plata, la concentración de yoduro por la concentración de plata. Si en algún caso necesitáramos la concentración de la plata, a través de la concentración del yoduro y del KPS se puede despejar la plata, pero en este caso no la necesito. Entonces de esta manera puedo resolver el problema. El siguiente punto nos piden, dada la celda, o sea, ahí están ambos electrodos, el electrodo indicador y el de referencia, que sería un electrodo de calomel, porque está conformada por mercurio 0, cloruro mercurioso saturado, cloruro de potasio 4,6 molar. Toda esta parte izquierda de la celda se refiere al electrodo de referencia. Doble rayita que nos indicaba el puente salino, y para este lado tenemos el electrodo indicador, que es de cloruro de cadmio. Entonces nos dice, a partir de esa celda, que tiene un potencial de menos 1,034 voltios, calcular el producto de solubilidad de la sal de cloruro de cadmio. Y los datos que nos dan es el potencial del electrodo de referencia, del electrodo de cadmio de calomel saturado, que es 0,244 voltios,
y el potencial normal de del ion cadmio 2+ a cadmio 0, que es menos 0,403 voltios. Bueno, entonces les comentaba que en este tipo de problemas necesitamos definir bien cuál es el electrodo indicador, cuál es el de referencia, y conocer la forma de la nomenclatura, cómo se escriben esos potenciales, ¿sí? Entonces yo les pediría, les sugeriría que lean en la teoría. Ustedes tienen la definición de los distintos tipos de electrodos de referencia y los electrodos indicadores, y cómo se escriben en su nomenclatura. O sea, esto es por convención, lo escribimos de esta manera. Hacia la izquierda el electrodo de referencia y a la derecha el electrodo indicador. El primer paso acá sería definir para el electrodo indicador, que sería de segunda especie también, porque está el ion cadmio, el metal cadmio en equilibrio con la sal, y cadmio, iones cadmio también. Entonces, este es mi cloruros, una sal de cloruro de cadmio en equilibrio con el precipitado de cloruro de cadmio, y en una interfase, una línea sola. Esta barrita sola indicaba la interfase, porque hay una sustancia metálica que es el cadmio. Esto está en solución, esto es un precipitado, y esto es la fase metálica. Entonces, tenemos esta estructura para el electrodo indicador de segunda especie. Entonces, planteamos la reacción de ese electrodo, que sería la sal de cloruro de cadmio, requiere 2 electrones, y se genera cadmio metálico, y se liberan 2 cloruros. De la misma manera que teníamos acá con el... ¿Sí? Sí, te escucho. Te escucho. ¿Qué pasa? ¿Quién me habló? ¿Quién necesitaba preguntar algo? No hay nada en el chat, no sé, ¿qué pasó? ¿No me escuchan? ¿Todos escuchan? Se le escucha entrecortado. ¿Ah, eso me querías decir? ¿Ahora está mejor? Debe ser que tengo baja señal de internet en Yo este lo horario. escucho bien, profe. Ah, entonces tu problema es tu internet. Lo que pasa es que en este horario a veces parece que se conecta mucha gente, y como que cuesta un poco más. Y debe ser que tu internet no es bueno, entonces por eso es el problema. Bueno, si no se escucha bien me avisan, y bueno, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, porque tengo mi internet con lo que tengo, y no se puede hacer nada más. Lo que sí, después les mando la grabación, ojalá que la grabación se me escuche bien, entonces después cualquier cosa, revean la grabación, estoy grabando. Entonces decíamos que vamos a plantear la reacción del electrodo indicador de esta manera. El cloruro de cadmio requiere 2 electrones y forma cadmio metálico y 2 iones cloruros. Y sabemos, por otro lado, ya por definición, cuando hablamos del potencial de una celda, lo definimos de esta manera. El potencial de la celda igual al potencial del electrodo indicador menos el de referencia y más el de unión líquida. ¿Recuerdan? Esa era la definición. Y bueno, y en la teoría ustedes vieron que al de la unión líquida no lo considerábamos en los cálculos, ya que lo considerábamos constante, un valor constante, y que no lo teníamos en cuenta en el cálculo. Directamente lo vamos a ignorar al potencial de unión líquida. Entonces vamos a plantear esta ecuación. El potencial de la celda es igual al potencial del electrodo indicador menos el de referencia. Nosotros tenemos como el dato el de la celda, lo que necesitamos es el indicador,
Entonces despejamos como el E de la celda más el de referencia, y podemos calcular su valor, haciendo el valor del potencial de celda más el de referencia, que pasa al otro miembro sumando. Al hacer esa cuenta, nos queda un potencial del electrodo indicador de menos 0,79 voltios. Y ahora, en base a ese dato, formulamos la ecuación de reducción del ion cadmio, porque nosotros teníamos otro dato adicional, que era el potencial de reducción del ion cadmio a cadmio 0, y teníamos este valor de potencial. Esa reducción de cadmio a cadmio 0 estaría dado por esta ecuación, y la ecuación de Nernst asociada a esta hemireacción sería igual al potencial normal de reducción del cadmio 2 a cadmio 0, más 0,059 sobre 2, que son el número de electrones intercambiados, por el logaritmo de la actividad del ion cadmio, ya que el cadmio 0 vale 1 su actividad. Bueno, el objetivo es determinar el KPS. Entonces, necesitamos tener en cuenta la reacción de precipitación y de formación del precipitado de cloruro de cadmio a partir de los iones cadmio y iones cloruro. Entonces, esa reacción involucra un mol de iones cadmio más 2 moles de iones cloruro, generan un mol de cloruro de cadmio. Y el KPS correspondiente a esta reacción de precipitación es igual a la concentración de cadmio, de iones cadmio, por la concentración de iones cloruro elevado al cuadrado. El coeficiente es 2, hay que elevar al coeficiente. Entonces de acá podemos despejar la incógnita que teníamos acá en esta expresión. La incógnita es la concentración de iones cadmio, porque los demás son datos. Entonces de acá despejamos la incógnita, la concentración de ion cadmio es igual al KPS sobre la de los cloruros al cuadrado. Y reemplazamos esta expresión, entonces, esta definición de la relación que existe entre la concentración de iones cadmio, el KPS, y la de los cloruros, en esta expresión anterior. Al tener esta expresión ya tenemos los datos necesarios. Lo que hacemos es igualamos el potencial indicador que habíamos calculado anteriormente, que habíamos despejado anteriormente de menos 0,79, con este valor de potencial generado para esta hemireacción. Y despejamos el valor del KPS, ya que la concentración de cloruros también está dado en la hemireacción del electrodo indicador. En la parte del electrodo indicador vemos que tenemos como dato la concentración de iones cloruro, que es 1 por 10 a la menos 2 molar. Entonces tenemos todos los datos, lo único que hacemos es reemplazamos el valor del potencial electrodo indicador en esta expresión y encontramos el valor de KPS, simplemente haciendo la operación matemática. ¿Sí? Eso sería el procedimiento de resolución. El siguiente punto nos pide que a partir de un electrodo de membrana líquida selectivo para iones calcio, arrojó las siguientes lecturas de potencial al introducirlo en una serie de soluciones estándares de idéntica fuerza iónica. Acá lo que nos están pidiendo es que construyamos una curva de calibrado entre los patrones, la concentración de los patrones que se preparan y las lecturas de potenciales que se hacen sobre esos patrones. ¿Sí? Tenemos una serie de patrones que se preparan con concentración de ion calcio conocida, y eso queremos graficar, hacer una curva de calibrado en función de la lectura de los potenciales. Este tipo de representación se hace cuando uno quiere cuantificar una muestra que contiene el ion que estamos utilizando como patrón, vamos a utilizar el método de potenciometría directa. Se trata entonces de una potenciometría directa con curva de calibración. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio, ustedes habrán visto en la parte del laboratorio para cloruros, es preparar una serie de patrones del ion cloruro. Acá es calcio. Preparamos la serie de patrones de iones calcio
y medimos, y además es importante, en este caso, regular la fuerza iónica. Regulamos la fuerza iónica de tal manera que recuerden que no necesitábamos que las actividades se igualen en las concentraciones, que haya una relación directa entre la actividad y la concentración, y eso lo podíamos lograr a través de un regulador de fuerza iónica. Entonces, nosotros ponemos los datos, estos datos nos da el problema, la concentración de los distintos patrones expresado en molaridad. Cuando se construye esa gráfica o curva de calibrado, no se representa esta concentración, sino el logaritmo de esa concentración. Y en el caso que sean cationes, se representa menos el logaritmo. Para aniones directamente el logaritmo. Para cationes menos el logaritmo de la concentración del catión preparado con los distintos patrones. Entonces vamos a aplicar esa definición acá como menos el logaritmo de esta celda, para hacer el cálculo correspondiente. Y esta columna ya la tengo como dato. Entonces, para definir la ecuación, la recta de calibración, se grafica esta expresión logarítmica versus el potencial leído para cada patrón. Y como resultado nos va a dar una curva con pendiente negativa. Siempre va a ser así, para los cloruros también le da una curva con pendiente negativa. Entonces, a partir de esta ecuación de regresión, que la calculamos con el Excel en este caso, podemos cuantificar la concentración del analito en la muestra, porque nosotros conocemos cuál es la lectura de potencial leído con la muestra. Nos dice calcular la concentración de una muestra, que contiene calcio, por supuesto, y que dio una lectura de menos 22,5 milivoltios. Entonces, ingresando con ese valor de ordenada, cortamos la curva y encontramos el valor de la concentración en abscisas. O bien, introducimos ese valor de I en la ecuación de regresión, I vale menos 22,5 y despejamos X. Y de esa manera calculamos la concentración. Entonces el resultado que vamos a obtener es, haciendo de esta manera, es P o sea, menos el logaritmo de la concentración de calcio o P de calcio, que es lo mismo. Entonces, como el resultado es P del calcio, y yo quiero conocer la del calcio, concentración de calcio en molaridad, tengo que despejar, o sea, pasar al otro miembro en menos, y luego pasar el logaritmo como 10 elevado a la menos este resultado. Entonces me queda 10 elevado a la menos este valor numérico que obtuve de la ecuación de regresión, y ese va a ser el resultado final de la concentración del analito en la muestra. Recuerden que en este caso, entonces, como tengo que leer bien el enunciado y ver si hay alguna dilución de la muestra. En este caso no dice nada respecto de la dilución. Por lo tanto, esta concentración es la única que puedo informar, porque no me dice nada respecto de la muestra, si ha sufrido alguna dilución. Entonces el resultado sería ese finalmente. El punto 4 nos piden que a través de la medición de una concentración de ion sodio en una solución con electrodo de membrana de vidrio. Bueno, si hemos medido la concentración de los iones sodio con un electrodo de membrana de vidrio, recuerden los distintos tipos de electrodos. Para el calcio también es un electrodo de membrana líquida, dice, para iones calcio. Entonces, esta es una forma, un tipo de electrodo que me permite determinar la concentración de este analito. O sea, tiene que ser un electrodo específico para el elemento que se quiere cuantificar. Si quiero determinar sodio, tengo que tener un electrodo de membrana que sea sensible al ion sodio. ¿Qué caso es esto lo que me está planteando acá? Que puedo determinar la concentración del sodio con un electrodo de membrana de vidrio que es sensible a este ion. El sistema de electrodos desarrolló un potencial de 0.223 voltios al sumergirlo en 10 mililitros en una solución desconocida. Después de añadir 1 mililitro de cloruro de sodio, 2 a la menos 2 formal, el potencial disminuyó hasta 0,1846 voltios.
con estos datos calcular la concentración del ion sodio en la muestra original. Bueno, este tipo de problema se resuelve a través de las expresiones que les dieron en teoría respecto de la medición de potenciales cuando utilizábamos un patrón. Cuando a una muestra le agregamos un patrón, o sea, no con una curva de calibrado con muchos patrones, sino con uno solo. Acá tendríamos una curva de calibrado con varios patrones. Y en este caso tenemos una muestra y un patrón, o sea, es la adición de un patrón, nada más. En este caso es el uso de una curva de calibrado con distintos patrones y podemos cuantificar el analito en la muestra. Y acá es algo similar, pero no tengo varios patrones, sino uno solo, y ese patrón se añade a la muestra. Bueno, entonces en la teoría ustedes tienen las ecuaciones, cómo se arma el sistema de ecuaciones cuando tengo este caso. Se fijan y lo corroboran para resolver este problema. En ese caso nos plantean que tenemos que formular dos ecuaciones, armar un sistema de dos ecuaciones con, en este caso va a ser una sola incógnita, que es la concentración del ion sodio. Pero voy a hacer, entre esas ecuaciones, voy a restar miembro a miembro para que me quede una sola ecuación que va a tener una sola incógnita. Entonces, en la primera ecuación tengo el potencial 1, que es para el potencial desarrollado con la muestra sola. El potencial que se desarrolla para un electrodo de membrana que es sensible al ion, tiene esta expresión. Es una constante, que sería el potencial normal para nosotros, más 0,059 sobre n, para el caso del sodio tenemos un solo electrón, por el logaritmo de la concentración de esa especie. Y cuando agregamos el patrón a la muestra, el potencial resultante va a ser igual a la misma constante, porque está involucrado el sodio, el mismo elemento, más el 0,059 sobre n, que en este caso sería 1, por la carga del sodio, por el logaritmo de la concentración incrementada en el analito. ¿Cuál es la concentración nueva del analito? Sería la incógnita que había de la muestra, el sodio que aporta la muestra, por el volumen que aporta la muestra, más la concentración del patrón por el volumen del patrón, esto me daría los moles de sodio totales, sobre el volumen total. Esto me daría la concentración total en sodio. ¿Sí? Igual que hacíamos para otros casos cuando incrementábamos la concentración por el agregado de un reactivo conocido. Entonces, concentración por volumen de la incógnita, más concentración por volumen del patrón, todo dividido la concentración, dividido el volumen total. Y eso me da la concentración de la especie final, de la solución resultante. Y eso es igual al potencial 2, al potencial generado cuando se agregaba el patrón. Bueno, ponemos signo negativo acá, a la expresión le cambiamos el signo que nos dan en el enunciado, porque recuerden que cuando hacíamos potenciometría, nosotros hacíamos bajo corriente nula, o sea, cuando las diferencias de potenciales que se generan son tendiendo a cero, tienen valores nulos prácticamente. El potencial de la celda tiende a ser un valor cero, porque no se requiere la circulación de corriente, no existe la circulación de corriente, estamos en el equilibrio. Entonces, si este es el potencial que se desarrolla, yo voy a oponer un potencial igual y de signo contrario. Por eso es que cambio el signo acá. Y entonces no se olviden de cambiar el signo. Si me están diciendo que se desarrolla este potencial, tengo que el potencial cambiarle el signo. Entonces al primer potencial le afecta un signo menos, el segundo también. Y luego hago la diferencia de los primeros miembros respecto de los segundos. Entonces hago una diferencia. E2 menos E1, E2 menos E1 va a ser igual a este término, esta serie de términos, menos esta serie de términos. Por lo tanto, esta constante se va a ir. Al hacer la diferencia, esta constante ya va a desaparecer, se cancela. Me queda E2 menos E1,
esta constante saco factor común, 0,059 sobre 1, saco factor común de los dos logaritmos. El logaritmo de este término, C1, B1, 10 mililitros por la concentración de ion sodio, que es la incógnita, más el volumen del patrón que agregué era 1 mililitro por la concentración de ese patrón, que es 2 por 10 a la menos 2 molar, dividido el volumen total. Y todo eso es, acá estoy, me pasé arriba, todo eso es menos el logaritmo de la incógnita, de la concentración del ion sodio. ¿Sí? Estoy restando esta ecuación menos esta ecuación. Entonces, y agrupando los coeficientes, porque es común, es un factor común. Entonces, al restar ambas ecuaciones, se me simplifican, o sea, se me cancelan, mejor dicho, las constantes, y me queda esta expresión, donde todos los datos están disponibles. Lo único que me queda como incógnita es la concentración del sodio, CX, al que llamé CX. Y BX dato es 10, BS es 1 mililitro. Se puede reemplazar todo en esta expresión y despejar CX, que sería nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces háganlo tranquilo ustedes en la casa, planteen las ecuaciones y despejen la concentración de la incógnita, que es el ion sodio, y van a encontrar el resultado. Bueno, el punto 5 nos plantean una titulación. O sea, tenemos, hasta ahora, lo que nosotros hemos visto son cálculos, entonces, de potenciales, de constante de producto iónico, el KPS. Hemos determinado una concentración a partir de una curva de calibrado, y hemos determinado una concentración utilizando adición de un estándar. Bueno, la otra parte que se ve en potenciometría son las titulaciones potenciométricas. En las titulaciones potenciométricas, entonces el objetivo era, comúnmente, determinar el volumen del punto final, y con ese volumen calcular la concentración de una especie. En este caso nos están diciendo que a partir de esa titulación, que involucran 25 mililitros de este reactivo, que es cloruro de sodio, y de esta concentración, se titula con nitrato de plata, o sea, una reacción de precipitación, donde interviene cloruros y nitrato de plata, de determinada concentración. Nos piden que calculemos los potenciales de la celda de electroanálisis que se forman. Esa celda está conformada por un electrodo indicador de ion plata y un electrodo de referencia de plata cloruro de plata. Este es el electrodo de referencia, y este es el electrodo indicador metálico de plata, y un electrodo de referencia de plata cloruro de plata. Cuando se agregan estos volúmenes de reactivo titulante. Entonces nos piden los potenciales nada más. Lo que nos están pidiendo es la curva de titulación, que sería esta. ¿Qué potenciales se tienen a medida que agregamos el reactivo titulante? Construir la curva de titulación. Bueno, y en el gráfico nos piden que determinemos un gráfico que relacione el potencial del electrodo indicador versus el volumen del reactivo titulante. Y otra gráfica, en realidad ambas curvas en un mismo gráfico, del potencial de la celda versus el volumen del reactivo titulante. Los datos que nos dan son el potencial de reducción de la plata a plata cero y del cloruro de plata a plata cero. Que sería el electrodo de referencia, este es para el electrodo de referencia. El KPS de cloruro de plata también es dato, 1,82 por 10 a la menos 10, y eso sería todo. Bueno, como se trata de una titulación, lo primero que hacemos es determinar el punto de equivalencia. Esta sería la primera parte que haríamos, como para empezar a resolver. Entonces, lo primero que hacemos es verificamos dónde está el punto de equivalencia en función de estos volúmenes. Sabemos que vamos a titular desde 5 hasta 90, y alrededor de la mitad va a estar el punto de equivalencia.
pero bueno, hay que saber exactamente cuál es el valor. Entonces, para determinar el punto de equivalencia, hacemos lo que hacíamos en el primer cuatrimestre, que es igualar el número de equivalentes. El número de equivalentes del titulante y del titulado. En este caso, nosotros tenemos el titulado, es 25 mililitros, 0,02 normal, entonces lo ponemos acá, 25 mililitros por 0,02 equivalente en miligramos por mililitro, es una forma de expresar lo mismo con equivalente por litro, y eso es igual a la normalidad del nitrato de plata por el volumen del punto de equivalencia. Y de acá tenemos todos los datos y despejamos el volumen, nada más. Al despejar este volumen nos da 50 mililitros como volumen del punto final. Ese es el resultado. Entonces, dentro de este sistema de datos, de serie de puntos que tenemos, sabemos que desde 5 hasta 45 representarían los puntos anteriores al punto de equivalencia. El 50 es el punto de equivalencia, y a partir de 50 en adelante tenemos puntos cuando agregamos exceso de reactivo titulante, ¿sí? Por arriba del punto de equivalencia. Entonces sabemos también que en este caso, cuando hacemos titulaciones para unas reacciones de precipitación, la forma de cálculo cambia en función de la zona en donde estamos haciendo el cálculo, en qué zona, en qué región de la titulación estamos trabajando. Antes del punto de equivalencia, sabemos que la concentración de cloruros es mayor que la concentración de iones plata, que se van a ir precipitando, a los iones cloruros. Pero la cantidad de cloruros que están presentes antes del punto de equivalencia son mayores siempre, y queda una cantidad de cloruro libre que aún no precipitó. Entonces, esta sería la expresión. Antes les tenía que decir esto. Nosotros tenemos, con los datos, teníamos esta expresión del potencial normal de reducción de plata cero. Tenemos un electrodo indicador de ion plata, o sea, un electrodo metálico de plata. Acá dice, ¿ven? Conformado por un electrodo indicador de plata, de iones plata. Entonces, la expresión para el potencial del electrodo indicador sería igual al potencial normal del ion plata cero, o sea, un electrodo de primera especie, metálico de primera especie, más 0,059 sobre 1, que es la reacción, en esta reacción de reducción hay involucrado un solo electrón, por el logaritmo de la actividad de los iones plata sobre la plata cero. Bueno, en este caso, plata 0 vale 1, entonces esto me queda en función de la concentración de iones plata, nada más, directamente. Bueno, entonces, el potencial del electrodo indicador va a ser función de la concentración de ion plata. Y yo puedo calcular la concentración de iones cloruro, porque sé que están en exceso en el tramo inicial, y a través del KPS puedo despejar la concentración de los iones plata en el equilibrio. O sea que inicialmente voy a calcular la concentración de iones cloruro, que es lo que puedo hacer, y una vez que tenga el valor de concentración para cada volumen, voy a calcular la concentración de plata para cada volumen a través del KPS, ¿sí? Porque ya conozco este dato y la de cloruro la acabo de calcular con esta ecuación. Y con este valor de concentración de iones plata, reemplazo en la ecuación del potencial del electrodo y tengo determinado el valor del potencial en ese punto de titulación para el electrodo indicador. Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, primero necesito calcular la concentración de cloruro para 5 mililitros, el primer punto. Dice 5 mililitros, 5 mililitros. Entonces, la concentración de cloruros, cuando agregué 5 mililitros de reactivo titulante, que es el nitrato de plata, va a ser igual a la cantidad de cloruros iniciales que había, que serían los equivalentes de cloruros iniciales, menos los equivalentes de cloruros que han reaccionado con la plata agregada, y sobre el volumen total.
Entonces los equivalentes de cloruros iniciales van a ser la concentración inicial de cloruros, que es dato, por el volumen inicial de cloruros, que es dato, menos la concentración de nitrato de plata, de la solución de nitrato de plata que se agrega, que es dato, y por el volumen de plata agregado, que son los 5 mililitros, dividido el volumen total, que eran 25 mililitros más los 5 que agregué, o sea, dividido 30. Entonces puedo calcular fácilmente la concentración de cloruros a partir de esta expresión. Y despejo la concentración de la plata a través del KPS. Y reemplazo esa concentración de plata en la expresión y de esa forma cuantifico el potencial del electrodo indicador. Eso lo hago acá, en este cuadrito. Entonces digo, en 0,05 mililitros la concentración de cloruros era esta. La concentración inicial de cloruros por el volumen inicial de los cloruros menos la concentración de la solución de plata por el volumen agregado, que para nosotros es A94. Todo dividido el volumen total, o sea, el volumen inicial de 25 más este volumen que agregué. Entonces los valores constantes los fijo con un signo pesos. Entonces, estas son celdas fijas que pusimos todos los datos acá. ¿Sí? Están acá la concentración inicial, el volumen, la concentración de plata inicial, de plata, no es inicial, es siempre la misma, y el volumen de cloruros es el fijo, todo esto es fijo. Entonces están definidas las celdas y tengo que armar la ecuación y fijar el signo peso porque esto no va a cambiar. Entonces tengo el primer dato, y luego simplemente copio los restantes volúmenes, pero fíjense que acá estoy trabajando con litros. Entonces estos volúmenes los tengo que poner en las mismas unidades. Si esto digo, lo puse en litros, esto también tiene que estar en litros. ¿Sí? Es importante no confundir las unidades. Entonces una vez que calculé, ya tengo todo referenciado, y las celdas fijas, lo único variable son los volúmenes, y simplemente extiendo esto hasta antes del punto de equivalencia. Y luego a través del KPS, pongo KPS dividido la concentración de cloruros, voy a tener la concentración de plata, y extiendo esa ecuación. Entonces ya tengo todas las concentraciones que necesito para reemplazar en el potencial del electrodo indicador, que por definición era este, el potencial normal, que lo tengo definido, tiene un valor constante, y definido, está acá, aquí, que es el E73. Entonces tengo la celda de 73 más 0,059 sobre 1, logaritmo en base 10, de lo que va variando, que es la concentración de la plata, que es C94. ¿Sí? Ya tengo la expresión, simplemente copio la expresión hasta antes del punto de equivalencia. Y con respecto al electrodo, al potencial de la celda, por definición decíamos que era igual al potencial calculado, en este caso del electrodo indicador, menos el de referencia, que es fijo, porque es el de plata, cloruro de plata, digo, que es este, L74. Entonces me queda el D94 menos el E74 fija, porque es un valor constante, y está definido en esa celda, entonces lo fijo con el signo pesos. Entonces ya tengo la expresión para todos los datos anteriores al punto de equivalencia. Y de esa forma voy rellenando la tablita, y después voy a graficar estos datos, el volumen versus el potencial indicador en una gráfica, y la otra era volumen versus el potencial de la celda. Ahora nos falta en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia es válido esto, que el KPS, estábamos en el equilibrio, y el equilibrio era del producto de solubilidad, donde el KPS era igual al producto de la concentración de los iones plata y cloruros. Se verificaba un valor constante en el equilibrio. Bueno, entonces en ese caso, sabemos que esas concentraciones son iguales. Hemos llegado al punto en donde se igualan estas concentraciones en el punto de equivalencia, por lo tanto nos queda que el KPS es igual a una de ellas al cuadrado. Como a mí me interesa la de la plata, porque con eso tengo que calcular el potencial del electrodo indicador, la igualo a la concentración de la plata al cuadrado. Y de ahí despejo
la concentración de la plata como la raíz cuadrada del KPS. Entonces, esa va a ser la concentración del ion plata, la raíz cuadrada del KPS, que acá lo hicimos en esta celda, el cálculo, que es la D86, por eso se puso acá D86, aquí, D86. Bueno, se lo puedo hacer directamente acá, o sea, la raíz cuadrada del KPS y ya está. En este caso, como estaba calculado acá, como raíz cuadrada del KPS, se referenció a esta celda. Lo podemos hacer de cualquier manera, lo importante es que lo hagamos bien. Entonces el potencial del electrodo indicador sigue la misma ecuación, esta misma ecuación, ¿no es cierto? El potencial normal más 0,059, el logaritmo de C103, de esta C103. Esta es la misma. Y para puntos posteriores al punto de equivalencia, tenemos que ver que ahí se produce un exceso de iones plata, por lo tanto ya lo que vamos a calcular es la concentración del ion plata. Después del punto de equivalencia tenemos exceso de iones plata, ya los cloruros, salvo los del equilibrio, están presentes, pero lo que tenemos en exceso son iones plata. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de exceso de iones plata? Como la concentración que tenemos del reactivo titulante por el volumen agregado, menos la cantidad de cloruros que había inicialmente. Entonces, concentración de cloruro por volumen de cloruro sería la cantidad inicial de cloruros. La cantidad agregada de plata menos la cantidad de cloruro que había me va a dar los moles de plata que aún no han reaccionado, mejor dicho, porque están en exceso, dividido el volumen total. De esa manera calculo la concentración de iones plata, acá. Entonces, la concentración de la plata por el volumen de plata agregado, de nitrato de plata agregado, menos la concentración inicial de cloruros por el volumen inicial de cloruros, todo dividido el volumen inicial de cloruro más el volumen de plata agregado, que sería el A104 en esta celda. Y ya tenemos la forma, la expresión de cálculo que se copia hasta el final. Y los potenciales siguen la misma expresión desde el principio, o sea, esta es la misma hasta el final. Acá lo marco con amarillo porque es el punto de equivalencia. Y el potencial de la celda es el potencial del electrodo indicador menos el de referencia, y el de referencia tiene un valor fijo, constante, por lo tanto fijo la celda. ¿Sí? Copio todos los valores y ya tengo toda la tablita lista para graficar. Entonces en la gráfica tengo que poner eje X, volumen agregado de titulante, eje Y, estas dos, quieren un mismo gráfico. Entonces selecciono las dos columnas y hago insertar gráfico de dispersión y ya me salen las dos gráficas en el mismo gráfico, ¿sí? Las dos curvas en el mismo gráfico. Y acá nos está diciendo que el potencial del electrodo indicador está con puntitos azules y el de la celda con puntos rojos y está por debajo. Y son dos curvas paralelas, porque simplemente esta curva se obtiene de restar un valor constante al anterior. Y esto es lo que nos están pidiendo, que hagamos la gráfica del potencial del electrodo indicador y el de referencia, ambos en un mismo gráfico. Bueno, el último punto nos piden que a partir de una muestra de 4.005 gramos, que contiene una mezcla de sulfato y cromato de sodio, esa mezcla dice que de sólidos, es casi 4 gramos, se trató convenientemente y se diluyó a 250. Se llevó a volumen final 250. Se trata con ácidos comúnmente y se lleva a un volumen final de 250. Se analizaron estos analitos por titulación potenciométrica con nitrato de plomo, con nitrato de plomo 0,1 molar. Dice que esta muestra se toma una alícuota de 20 mililitros para realizar la titulación y los datos obtenidos se dan en la siguiente tabla.
esta es la tablita que da, nada más. Y ahí está completada en función de los cálculos. Esos serían los datos originales que ustedes tienen. Bueno, entonces, esta es una titulación potenciométrica con una mezcla de dos componentes y con un reactivo titulante para determinar los puntos finales para cada analito. Hay dos componentes de la muestra, entonces voy a tener dos puntos de equivalencia. Bueno, acá veamos la forma, para que ustedes nos anticipemos un poquito, para que ustedes entiendan qué tenemos que hacer, y después ya aplicamos el método. Recuerden que en las titulaciones potenciométricas teníamos tres métodos para cuantificar. El método de la derivada del paralelogramo, que se aplicaba en función de la curva esta de potenciales versus el volumen. Esta sería el método, aplicar el método del paralelogramo. El método de la derivada primera y el método de la derivada segunda, que sería esta. Bueno, eso es lo que tenemos que aplicar. En esta titulación nosotros vamos a ir a una determinada alícuota de muestra, que en este caso son 20 mililitros de la muestra preparada. Le voy agregando volúmenes crecientes de reactivo titulante, que era el nitrato de plomo. Ese es el reactivo titulante. Y voy a ir leyendo para cada volumen agregado el potencial leído. La respuesta instrumental, que es el potencial. Bueno, entonces, vamos a hacer los cálculos para completar este cuadro. ¿Cómo se hace este cuadrito? Acá tenemos que hacer la derivada primera. O sea, el método del paralelogramo significa representar esta gráfica y aplicar el método, que ya lo vemos enseguida. Completemos el cuadro y después aplicamos los métodos. El método de la derivada primera significa trabajar con estos datos y expresar la derivada primera, que sería esta, y graficar el volumen versus esta nueva variable, o nuevo resultado, que es la derivada primera. Y después hacer la derivada segunda y graficar el volumen del reactivo titulante versus la derivada segunda. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, ¿cómo se construye esto? La derivada primera, por definición una derivada, es el cociente incremental, el delta de i sobre el delta de x. Eso es por definición de derivada. Es el cociente incremental cuando delta de x tiende a 0. Bueno, en este caso, nosotros, como son datos numéricos, vamos haciendo los cocientes incrementales que tenemos de datos sucesivos. Entonces tenemos el delta del potencial, el cambio del potencial. Ese cambio de potencial sería en la variable i, que sería para nosotros esto es i y esto es x. Entonces el delta de i sería este valor menos este valor, o sea, sería B127 menos B126, esta expresión. Y simplemente copio esa ecuación hasta un punto antes, porque acá, si yo copio hasta el final, este no tiene con quién restarse. O sea que el último dato que tengo es un punto menos. Este con este sería el último. Si yo me extiendo hasta acá, este me va a dar mal porque este no tiene con quién restarse. ¿Sí? Entonces este último lo tengo que eliminar. O sea, siempre voy a tener un punto menos en la curva. Luego tengo que encontrar el cambio en x. O sea, yo tengo que tener delta de i y delta de x. Delta de x para nosotros son los cambios en el volumen. O sea, B2 menos B1. B2 menos B1. Y copio esa expresión hasta un punto antes del final. Por la misma razón de que no tengo un volumen posterior para hacer diferencias. Entonces, una vez que ya tengo estos dos parámetros, delta de i y delta de x, hago la derivada como el cociente de esos dos parámetros. Delta de i sobre delta de x. O sea, C126 para nosotros dividido D126. Eso me va a dar la derivada primera, el cociente incremental. Entonces hago lo mismo y lo llevo hasta un punto antes de la serie de puntos que tengo.
¿sí? Entonces un punto antes tengo que cortar el corrimiento de esta función. Esa sería la derivada primera. La derivada segunda sería el cambio en y con respecto al cambio en x. Ahora el cambio en y sería la derivada primera. Esta sería mi nueva función. La derivada primera para mí sería y el x es el mismo. Entonces hago los delta de la derivada primera. Los delta de la derivada primera sería este valor menos este valor. O sea, E127 menos E126. Ese sería el primer punto. Y copio hasta antes de un punto, antes del último valor que tengo. ¿Sí? Las restas las tengo que ir haciendo hasta un punto antes. Entonces de ahí tengo el cambio en y. Sería la derivada, el cambio en la variable y, que ahora ya no es este y original, sino es el y de la derivada primera. Y como los x ya los tengo, los delta en volúmenes ya los calculé, no los voy a calcular de nuevo, entonces la derivada segunda sería el cambio en y, que era esto que acabamos de calcular, sobre el cambio en x, que ya lo calculé acá. Sería F126 dividido de 126. Y copio eso hasta un punto antes del final. Hasta el mismo nivel que el delta de i. Entonces, de esa forma ya tengo, para hacer la primera gráfica con los datos iniciales del problema, la segunda gráfica que tiene como eje X esta serie de puntos, y como eje Y esta serie de puntos, y la tercera gráfica que tiene el mismo eje X y este valor como coordenada. Bueno, entonces simplemente es hacer el gráfico, y con ese gráfico aplicar los métodos. Entonces hacemos el primer gráfico, elegimos insertar gráfico de dispersión y nos da esto, que sería lo que tengo acá, lo que lo hice acá. Bueno, en este caso, como me queda muy chiquito, y acá esta parte me queda en blanco, lo que puedo hacer es eliminar estos puntos vacíos, diciendo que la curva empiece en 4, porque en realidad empieza más de 4. Entonces digo X que empiece en 4 directamente. Entonces me queda un poquito más grande y la puedo extender, si no me queda una parte inútil. Que la escala empiece en 4 y no en 0. Me queda un vacío acá. ¿Sí? Entonces de esa forma tengo un gráfico un poquito más grande. Lo borro. Es el mismo que está acá. ¿Sí? ¿Ven? Acá. Bueno. El primer método es el de la derivada, del método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Ustedes vean que hay dos puntos de equivalencia. Hay un salto, acá viene la curva y pega un salto. Y hay otro punto acá. Hay dos saltos en la curva, porque hay dos especies que están reaccionando. Tenemos sulfato y cromato de sodio, que se titula con nitrato de plomo. Entonces las reacciones que están involucradas son estas. El ion plomo reacciona con el ion cromato y forma cromato de plomo. Y la otra reacción es el ion plomo, reacciona con el ion sulfato y forma sulfato de plomo. En este caso decimos que cuál se forma primero, cuál reacciona, cuál punto, a cuál de estas dos reacciones corresponde, este primer punto y este segundo punto, porque tenemos dos volúmenes acá de formación del precipitado, o sea, acá se formó un precipitado por completo y acá el otro precipitado en el punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces acá se forma el punto de equivalencia para este punto, a cuál de estas reacciones corresponde. Y eso tiene que ver con el KPS. Entonces el KPS, que tenga un valor más pequeño, va a ser el precipitado que se va a formar en primer lugar. Como datos nosotros teníamos el KPS del sulfato de plomo es 1.7 por 10 a la menos 8.
y del cromato de plomo es 1.8 por 10 a la menos 14. Entonces significa que ese se forma primero, el cromato de plomo. El cromato de plomo se forma en primer lugar porque tiene un punto, un KPS menor. Entonces se logra el equilibrio del producto de solubilidad antes para que para este segundo precipitado. Por lo tanto, el primero que se forma acá según la gráfica, corresponde al cromato de plomo. Y el segundo va a corresponder al sulfato de plomo. ¿Sí? Por lo tanto, ese sería el criterio de selección de cuál volumen corresponde a cuál reactivo, a cuál componente en la mezcla. Bueno, entonces ahora veamos para el cromato de plomo cuál es el volumen del reactivo del punto final. El volumen del punto final, entonces lo calculamos con el método del paralelogramo, ¿en qué consiste? En trazar tangentes a las porciones lineales de la curva. Esta curva viene así, pega un salto y vuelve a hacerse tendiente paralela al eje de las X, tiende a ser una paralela al eje de las X. No exactamente paralela, pero tiende a hacerse constante el potencial. Entonces trazo una tangente a estos dos primeros puntos y trazo tangente a estos dos últimos puntos. Esas serían las tangentes a las porciones rectas. Y una tangente al salto, que sería esta que está en azul. ¿Sí? Entonces trazo las tres tangentes, a la porción recta inicial, a la porción recta final y al salto. Esas tangentes definen dos puntos de intersección. La primera con el salto, con esta tangente al salto, y la última con la tangente al salto. Entonces tenemos este punto de intersección y este punto de intersección. Por esos puntos trazo paralela a los ejes coordenados, al eje X y al eje Y. Y por este otro punto hago lo mismo, una paralela al eje Y y una paralela al eje de las X. Entonces me queda definido un rectángulo, ¿no? Un paralelogramo. O sea, un rectángulo que tiene lados paralelos a los ejes, donde esta tangente, de la que está marcada en azul, es una de las diagonales de ese rectángulo. Y lo que me resta hacer es trazar la segunda diagonal del rectángulo, que lo marqué con rojo. Entonces, tengo dos diagonales, y la intersección de esas diagonales me van a definir el volumen del punto final. La intersección de ambas diagonales definen el volumen del punto final, que para nosotros nos da aproximadamente 5,5. No, digo 6,5, 6,2, porque está 5, 6, 7. 6,2, 6,3 mililitros, gráficamente. Y para el segundo punto final, para el otro componente de la mezcla, se hace exactamente lo mismo. Trazo la tangente a los dos primeros puntos, la tangente a los dos últimos puntos, la tangente al salto, y por esos puntos de intersección tengo que trazar una paralela al eje Y, una paralela al eje X, una paralela al eje Y, una paralela al eje X, y me va a quedar un rectángulo acá. Sobre ese rectángulo trazo la segunda diagonal, y donde se intersectan ambas diagonales tengo el volumen del punto final, que da aproximadamente 8,7. Bueno, ese es el método del paralelogramo que se aplica con los datos originales del problema. Ahora el de la derivada primera es graficar estos volúmenes, lo voy a cortar acá, y versus este volumen versus esto. Y me da esta gráfica. Y lo mismo acá, como me queda todo este espacio en blanco, lo anulo diciendo que la gráfica empieza en 4. ¿Sí? Ahí se ve mejor. ¿Sí? Esa sería la gráfica. Entonces la voy a borrar porque ya la tengo hecha abajo. Para no tener varias veces lo mismo. Sería esta que está acá. La gráfica de la derivada primera
la propiedad que cumplen estas funciones que tienen puntos de inflexión es que la derivada primera, donde hay un punto de inflexión, corresponde al máximo de la curva, cuando este valor está subiendo y luego tiende a bajar. Entonces, cambia la pendiente, acá tiene una pendiente positiva y luego cambia una pendiente negativa, entonces este punto de inflexión de la curva original se corresponde con el máximo de esta gráfica de la derivada primera. O sea que el punto final correspondería a este máximo. Y según, si yo pongo acá el cursor, me dice que el punto está en 5. Perdón. Voy a cerrar esto. Acá está la misma curva, la vamos a cerrar. Entonces acá ven, el punto es 5 en X y 6 en Y. 600. 5 para X y 600 para Y. Ese es mi primer punto final. Y el otro es 12 en X y 1780 en Y. Y acá también se ve en esto. 600 es 6,2 y el otro máximo está acá en 8,5. A ver, disculpen que como que esto no tiene relación con esto. A ver. Ah, no, disculpen esto. Vamos a borrar. Vamos a hacer de nuevo. Esto versus la derivada primera. Insertar gráfico de dispersión. Y ahí está. Tenemos que correlacionar con lo que está graficado. Acá ponemos el formato del eje, le vamos a bajar a 4. Y ahí tendríamos. Cerramos. Y acá lo agrandamos un poquito y vemos. Este máximo es 6,2. 6,2600, que acá también se ve. 6,2600 es el máximo valor. Y este otro máximo es este. 8,5, 1780. 8,5, 1780. Y este sería el punto final. Es una forma mucho más precisa y más fácil de visualizar los puntos finales, el método de la derivada primera, que hacer todo este trazado de rectas paralelas, de rectas tangentes, digo, e intersectar y después trazar las paralelas a los ejes, es mucho más complicado que hacer este método, que es mucho más sencillo, y ustedes ya directamente acá en el gráfico tienen el punto final, y en la tabla también. Sí, es mucho más sencillo este método. Y el método de la derivada segunda es graficar X, que sería el volumen, versus Y. Acá. Hacer lo mismo, insertar, tengo esta gráfica, lo voy a poner un poco más abajo, acá la vamos a borrar. Tengo varias de lo mismo. Entonces, acá. ¿Dónde está? ¿Ya la borré? No, acá está. Esta era. Ahí la voy a extender un poquito, que se vea mejor. Como tengo muchos puntos libres, hago lo mismo, elimino los 4 primeros, y ahí me queda un poco más visible el gráfico. Bueno, entonces tengo la derivada segunda. La derivada segunda, entonces matemáticamente sabemos, el punto de inflexión se corresponde con el máximo y se corresponde con la raíz. La derivada segunda es la raíz de la función. Y la raíz se obtiene uniendo un máximo, este máximo con este mínimo, y donde corta el eje de las X esa línea, o sea, yo acá había graficado eso, o sea, acá.
No, no sé a dónde se fue. Bueno, corto esto, hago esto. Uno, este punto con este, el máximo con un mínimo, y donde se corta, esa línea corta el eje de las X, se encuentra el punto final, que es 6,2 aproximadamente. Y hago igual acá. 1, el máximo con el mínimo. El máximo valor con el mínimo valor, y donde corta el eje de las X, tengo el punto final, el segundo punto final. ¿Sí? Entonces voy con el máximo y acá. ¿Sí? Y en la escala que me corresponda, donde corta, tenemos el punto final. En este punto sería aproximadamente 8,4 y 6,2. 6,2 y 8,5, 8,4 sería aproximadamente. ¿Sí? Esos serían los puntos finales de la titulación. ¿Está? Esa sería la forma de definir los puntos finales a través de los tres métodos. Derivada, método del paralelogramo, derivada primera y derivada segunda. Una vez que tenemos esos valores, podemos hacer el cálculo. Entonces, del gráfico obteníamos, de un caso obteníamos 6,2, ¿verdad? Utilicemos este que es más sencillo, 6,2 y 8,5. 6,2 y 8,5. Del método de la derivada primera. Teníamos como dato la normalidad del nitrato de plata, el peso molecular del cromato, el peso molecular del sulfato de sodio, acá es peso molecular del sulfato, la masa del analito, el volumen de dilución, el volumen de la alícuota. Entonces, como esta es una reacción de precipitación, tenemos la formación de un precipitado de cromato de plata y de sulfato. A ver, veamos acá teníamos el cromato de plomo y el sulfato de plomo, a partir de los iones plomo que agregamos como reactivo titulante y de los iones cromato. Y a partir del sulfato que teníamos en el medio y que provenía del sulfato de sodio, y con el reactivo titulante se formaba el otro precipitado. Entonces, en función de eso, planteamos número de equivalentes, igualamos número de equivalentes igual a volumen por normalidad, los volúmenes ya los calculamos, para cada punto uno es 6,2 y otro es 8,5, y recuerden que este 8,5 es el que gastamos con el segundo punto, o sea, el volumen neto sería la diferencia, 8,5 menos 6,2. 6,2 dijimos que vamos a tomar. 8,5 y 6,2. Entonces hay que hacer la diferencia entre los volúmenes para el cálculo de la masa. Una vez que hemos calculado la masa, hacemos el porcentaje como, perdón, la masa de la muestra, la masa la vamos a calcular igualando el número de equivalentes, y después la masa total va a ser por el factor de dilución, porque nosotros tomamos una alícuota y hay que multiplicar por el factor de dilución, porque tenemos una fracción de esa masa. Entonces la masa total va a ser mayor. Y por último, la expresión de porcentaje, como la masa del analito en la muestra sobre la masa de la muestra y por 100. Y ya tenemos los porcentajes. ¿De acuerdo? Eso sería todo para este práctico. Cualquier duda, me están consultando. ¿Para cuándo sería esto? No sé. Es para el lunes, para el martes que viene, porque ya el otro miércoles empezamos con conductimetría. El otro martes, el miércoles digo, se empieza con otro tema, o sea que esto ya el martes a la noche ya tendría que estar entregado. Profe, ¿en qué formato lo hacemos? ¿En Excel? Mejor, así yo me fijo si hay algún problema, es más fácil verlo, porque si me lo mandan en PDF,
si ustedes han hecho mal un cálculo, me va a costar determinar dónde está el error. Si mejor en Excel. Ah, bien, profe. Bueno, cualquier duda me están consultando, me mandan el email o por el foro de consultas, si no les sale algo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. A ustedes, hasta luego.